En septiembre de 2025, un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania publicó el estudio de ADN, antiguo más exhaustivo jamás realizado sobre los orígenes eslavos. El doctor Joshua Gretzinger y el doctor Johannes Krause, dos de los nombres más respetados en genómica antigua, lideraron un consorcio que secuenció 555 genomas antiguos procedentes de yacimientos funerarios en Polonia, Alemania, Croacia y Ucrania. Lo denominaron Proyecto Histogenes, y la cantidad que hallaron para Polonia no fue ninguna sorpresa. Fue una auténtica explosión. Más del 80% de la población que habitaba lo que hoy es Polonia, quienes construyeron los asentamientos, cultivaron los campos y enterraron a sus muertos a lo largo del Vístula, fue reemplazada, no gradualmente, y no mediante una lenta mezcla a lo largo de los siglos, fue reemplazada. En el transcurso de una vida humana, la identidad genética de toda una región fue suplantada por personas que provenían de un lugar completamente distinto. Quédate conmigo, porque ese número es la razón de ser de este vídeo. Piensa en lo que realmente significa el 80%. Significa que si reunieras a 10 personas en esa aula de Varsovia, 10 personas que creyeran que su ascendencia era antigua, local e ininterrumpida, 8 de ellas descenderían, por línea paterna, casi en su totalidad de migrantes que llegaron de lo que hoy es el sur de Bielorrusia y el centro de Ucrania, alrededor del año 550 después de Cristo. No de la cuenca del Vístula, no del bosque polaco, sino del corredor de la estepa oriental. ¿Y la gente Quiran estuvieron allí antes? Sabemos algo sobre ellos. En Kowalewko, un cementerio en el centro de Polonia que estuvo activo aproximadamente entre los siglos I y III después de Cristo, un equipo de investigación polaco recuperó datos del cromosoma y de 16 tumbas masculinas. 8 de ellas presentaban el haplogrupo Pimerpapo-1, un linaje genómicamente adyacente al de la Escandinavia de la Edad del Hierro. Estos hombres enterraban vasijas romanas de bronce, cuentas de ámbar báltico y peines de hueso tallados localmente. Comerciaban por todo un continente. Tenían una comunidad organizada. Tenían un mundo. No eran eslavos. Y en los 2 siglos posteriores a la llegada de los eslavos, su linaje genético prácticamente había desaparecido del suelo polaco. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, no lo que dicen los libros, sino lo que dicen tus huesos, suscríbete. Es porque esto es solo el principio. Se supone que la migración eslava fue lenta, orgánica y generacional. Pero la compresión genómica en los datos de Gretzinger cuenta una historia diferente. El reemplazo de todo el linaje masculino de una región parece haber ocurrido en un lapso tan corto que los investigadores de Histogenes lo destacaron específicamente en su análisis complementario. ¿Qué tan rápido fue exactamente? Volveremos a esa cifra. Y cuando lo hagamos, no lo sentiremos como historia, sino como algo que le sucedió a una persona. Antes de continuar, quiero saber algo. ¿Alguna vez te has hecho una prueba de ADN para conocer tu ascendencia? Y si es así, ¿coincidieron los resultados con lo que tu familia siempre te contó? Deja tu respuesta en los comentarios. Polonia, Pakistán, Nigeria, México, de donde seas. Sé por qué al final de este video te mostraré por qué esa discrepancia entre la historia familiar y el resultado de la prueba de ADN es lo más importante en la genética moderna. Una persona, no una cultura, no un tipo, un hombre concreto, Kowalewko, Polonia Central, aproximadamente en el año 150 después de Cristo. Su cromosoma I1-L1237, su tumba, una vasija romana de bronce, un peine de hueso tallado a mano, 3 cuentas de ámbar de la costa báltica, a 300 kilómetros al norte de donde fue enterrado. Viajó, comerció, formó parte de algo real, y su cultura tiene un nombre que él nunca conoció ni usó, porque el nombre Wilbark proviene del pueblo donde se encontraron sus tumbas en el siglo XIX. Cualquier nombre que tuviera se ha perdido. Cualquier idioma que hablara se ha perdido. Su linaje genético sobreviviría en la Polonia moderna en menos del 7% de los hombres vivos hoy. El doctor Ireneusz Stolarek y su equipo del Instituto de Genética Humana de la Academia Polaca de Ciencias dedicaron años a crear lo que se convertiría en uno de los conjuntos de datos más importantes de la arqueogenómica centroeuropea. En 2023,
publicaron los resultados del análisis de casi 500 individuos procedentes de 27 cementerios polacos, 197 de ellos con datos genómicos completos. Descubrieron que los individuos de la cultura Wilbark, los constructores de Kowalewko, quienes enterraron al hombre de las cuentas de ámbar, presentaban perfiles genéticos más cercanos no a ninguna población eslava, sino a la Escandinavia contemporánea de la Edad del Hierro. No se trataba de protoeslavos a la espera de ser reemplazados, sino de un pueblo distinto, genéticamente específico, que llevaba 400 años construyendo cementerios en Polonia. Y sin embargo, los datos revelaron algo que nadie en la prensa popular ha captado, algo que cambia por completo el panorama. El pueblo de Wilbark no desapareció sin más con la llegada de los eslavos. El equipo de Stolarek descubrió que, al intentar modelar la composición genética de la población eslava medieval que los reemplazó, utilizando las herramientas matemáticas de la genómica poblacional, resulta imposible hacerlo de forma precisa sin incluir la señal de Wilbark como dato de entrada. Los pueblos que los reemplazaron necesitaban a los reemplazados para existir. El pueblo que supuestamente desapareció dejó una huella tan arraigada en el perfil genético eslavo que, sin ella, los cálculos no funcionan. Son matemáticamente invisibles y, al mismo tiempo, estadísticamente presentes. En Masłomiec, otro yacimiento de la cultura Bielbark, en el este de Polonia, el equipo de Stolarek analizó 27 individuos de los siglos II al IV después de Cristo. Una mujer en particular, enterrada allí, portaba ADN mitocondrial U5b, un linaje vinculado a los cazadores-recolectores occidentales, aquellos que habitaron Europa antes de la llegada de la agricultura, antes de la Edad del Bronce, antes de cualquiera de las poblaciones que hemos mencionado. Era una mujer Wilbark que llevaba en sus células un vestigio del Mesolítico, el hilo más antiguo y el más reciente, en el mismo cuerpo. Los Wilbark no son una nota a pie de página, son el capítulo que fue arrancado. Y nadie pregunta por ellos a nivel popular, no porque los datos estén ocultos, sino porque lo que muestran es tan rápido y tan completo que explicarlo implica plantear la pregunta que la arqueología polaca ha estado eludiendo durante décadas. ¿Dónde fueron? ¿Por qué se marcharon los hombres y no las mujeres? En los registros se observa una oleada migratoria. Entre los años 450 y 550 después de Cristo, que diezmó la población masculina del norte de Polonia en apenas 100 años. Dos pequeños elementos sobrevivieron a aquella migración, y el primero es el más inesperado: las mujeres. Ahí es donde empieza la respuesta. Pero antes de llegar a eso, retengan todo lo que acaban de escuchar, porque está a punto de significar algo completamente diferente. En todos los relatos sobre la expansión eslava en Polonia cuentan la misma historia. Pueblos orientales vigorosos se asientan en tierras disponibles, llenando un vacío. Los Bielbark se desplazan hacia el oeste con las migraciones góticas. Las culturas antiguas se fragmentan. La tierra queda vacía. Entonces los eslavos la llenan. Claro, direccional, simple. Excepto que los datos de Gretzinger y Krause, de 2025, no permiten que esto siga siendo simple, porque los linajes masculinos de los Bielbark ya se estaban fragmentando y contrayendo antes del periodo de llegada eslava, confirmado en el 550 después de Cristo. Las poblaciones preeslavas no habían sido desplazadas por los eslavos, ya habían comenzado a marcharse. ¿Quién los movió? Los góticos. Aquí es donde la cosa se pone extraña, y digo realmente extraña. Ve que el ADN antiguo confirma ahora lo que la arqueología sospechaba desde hace tiempo. Los godos, el pueblo que saqueó Roma, que fundó reinos en España e Italia, y que se encuentra entre los pueblos bárbaros mejor documentados de la historia, surgieron directamente de la cultura Bielbark del norte de Polonia. El estudio de Stolarek, de 2023, descubrió que los individuos Bielbark portaban la misma composición de haplogrupos del cromosoma Y-pentastin, I1 y R1b, que reaparece en los primeros individuos godos analizados en el sureste de Europa. El pueblo que acabó con el Imperio Romano de Occidente salió de la cuenca del Vístula. Eran los hijos del hombre de las cuentas de ámbar, y cuando se marcharon, se llevaron a los padres con ellos. La partida de los godos no fue un hecho aislado. Fue una fuga generacional que se extendió aproximadamente desde el año 200 hasta el 400 después de Cristo, cuando los hombres de Wilbark
siguieron lo que los historiadores denominan la ruta gótica hacia el sureste, en dirección al Mar Negro. Cada generación se desplazaba más al sur. Cada generación dejaba menos hijos en Polonia. Para cuando los migrantes eslavos llegaron a Grodek, a orillas del río Bug, alrededor del año 550 después de Cristo, es posible que no estuvieran conquistando territorio ocupado. Es posible que estuvieran pisando una herida que los godos ya habían abierto. Esto significa que los ancestros eslavos de los polacos modernos no fueron conquistadores en el sentido tradicional de la historia. Se asentaron en tierras que ya habían sido despobladas. Y sanar una herida no es lo mismo que una conquista. Cambia por completo el significado emocional de esa sustitución del 80%. Pero los datos aún no incluyen a todos. Los godos crearon el vacío. Los eslavos lo llenaron. Esa es la versión corregida. Excepto que aún quedan las mujeres. Mujeres que estaban en Polonia durante la partida de los godos, durante la llegada de los eslavos, durante todo ese siglo de reemplazo. Y el estudio de ADN antiguo de 2014 de esta región encontró algo en sus genomas mitocondriales que ni la teoría gótica ni la eslava explican completamente. Las mujeres no se mudaron. No todas. Algunas se quedaron. Y lo que dejaron en el registro genético es lo más parecido a una historia de fantasmas que tiene esta ciencia. Esto no es historia antigua. Esto forma parte del ADN polaco ahora mismo. El doctor Mateusz Wrobel y sus colegas del Instituto de Genética Humana de la Academia Polaca de Ciencias publicaron en 2014 un estudio desconocido para la mayoría de los interesados en la genética europea. El equipo elaboró perfiles de ADN mitocondrial de 23 individuos de la Edad del Hierro romana, procedentes de los yacimientos culturales de Wielbark y Przeworsk en Polonia, y de 20 individuos del periodo medieval, entre los años 1000 y 1400. Buscaban evidencia de cómo la migración eslava modificó la línea materna. Lo que descubrieron rompió el modelo. 2 haplogrupos mitocondriales, H5A1 y N1A1A2, aparecen en las muestras de la Edad de Hierro romana, reaparecen en las muestras medievales y están presentes en los polacos modernos de hoy, las mismas líneas maternas, continuas, ininterrumpidas. A lo largo de todo el periodo de reemplazo eslavo del 80%, las líneas maternas de algunas mujeres simplemente continuaron. El genoma paterno de Polonia, la historia del cromosoma X, fue reemplazado. Los haplogrupos masculinos de la cultura Wielbark, I1 y R1b, prácticamente desaparecieron del suelo polaco en el siglo VIII después de Cristo, pero la línea materna no se rompió. Un subconjunto de mujeres sobrevivió a la partida gótica, sobrevivió a la llegada eslava, sobrevivió a un siglo de agitación demográfica, y sus hijas sobrevivieron, y las hijas de sus hijas viven en Polonia en este momento. Hay una mujer enterrada en un cementerio de Wielbark, cerca del río Vístula, alrededor del año 300 después de Cristo. Su haplogrupo mitocondrial es H5A1. No se ha registrado su nombre, no se ha registrado su idioma, no se ha registrado su rostro. Pero en un laboratorio de Varsovia, durante el análisis para el estudio de 2014, un investigador identificó el mismo subclado en el genoma de un individuo polaco moderno, no similar, la misma firma molecular. Aproximadamente 1700 años de descendencia materna ininterrumpida, sin monumento, sin ceremonia, solo una coincidencia de secuencia en una pantalla a las 2 de la tarde. De hecho, y rápidamente, si viste mi último video sobre el ADN judío y lo que realmente revela el registro genético sobre los orígenes judíos, ya viste la primera parte de este patrón. La misma dinámica aparece allí. Las líneas maternas de las mujeres sobreviven a un desplazamiento demográfico masivo que casi eliminó por completo el linaje masculino. Es la misma firma genómica, en una población diferente, en un siglo diferente. ¿Cambió tu perspectiva sobre la ascendencia con ese video? Cuéntame en los comentarios. Y quédate, porque lo que viene a continuación es la parte a la que el video se dirigía desde el principio. La identidad genética polaca no es una simple historia de reemplazo. Es la historia de quién sobrevivió al reemplazo, y fueron las mujeres. Esto plantea una cuestión tan incómoda que los autores del estudio de 2014 la abordaron en 3 frases cuidadosamente formuladas en la sección de discusión, para luego pasar a otro tema. ¿Por qué se quedaron las mujeres cuando los hombres se fueron? ¿Fue por elección propia?
por la estructura social, o fue algo que les hicieron? Los datos mitocondriales no pueden responder a esa pregunta, pero la química ósea de Kowalewko sí. Y lo que revela sobre las mujeres de la Polonia preeslava no es una historia de resiliencia, sino de inmovilidad. Y la línea que separa ambas cosas no siempre es una línea divisoria clara. La inmovilidad no es lo mismo que la supervivencia. El cementerio de Kowalewko contiene más de 300 tumbas. Están organizadas, cuidadosas, una comunidad que guardaba luto con orden. Pero en la composición química de los huesos de esos enterramientos, mediante un tipo de análisis llamado prueba de isótopos de estroncio, que determina el lugar de nacimiento físico de una persona según los minerales de sus dientes, se observa un patrón que los informes del yacimiento documentan claramente y que los resúmenes populares de la prehistoria polaca ignoran casi por completo. El equipo de Stolarek realizó análisis de estroncio en individuos de Kowalewko y descubrieron lo siguiente. Una proporción significativa de las mujeres enterradas en Kowalewko presentaba proporciones de estroncio que no coincidían con la geología local. No eran de allí, provenían de otro lugar. En cambio, los hombres de Kowalewko mostraban indicios de estroncio propios de la zona. Los hombres nacieron allí, las mujeres no. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, porque la dirección de ese patrón tiene un nombre específico en antropología, y cambia por completo la percepción de quiénes eran estas mujeres. Exogamia patrilocal. Los hombres permanecen en el lugar. Las mujeres se mudan al casarse, provenientes de otras comunidades, a veces lejanas. Está documentada en cientos de yacimientos de la prehistoria euroasiática. En su forma más voluntaria, es un intercambio cultural. En su forma más coercitiva, es algo completamente distinto. Y los datos de estroncio de Kowalewko no permiten determinar cuál de las dos era. Este silencio no es neutralidad científica. Es una laguna real en lo que la evidencia puede revelar. Un enterramiento femenino específico en Kowalewko, documentado en los registros del sitio, con una fecha aproximada de entre 350 y 400 después de Cristo, correspondía a una mujer de 20 y tantos años. Sus proporciones de estroncio indicaban un origen en la parte baja del Vístula, a unos 400 kilómetros al noreste de donde fue enterrada. No era de allí, había viajado, o sido trasladada, una distancia considerable. Llevaba consigo una cuenta de ámbar, un anillo de bronce y un peine de hueso. Su destino final fue este. Su haplogrupo materno la conecta con la Franja Báltica, el extremo oriental de Europa. No es una de las mujeres incluidas en el estudio de 2014. Su presencia contribuye a que el haplogrupo H5A1 esté presente en la Polonia actual. Piénsalo un momento. El linaje materno ininterrumpido que perdura en las mujeres polacas, el mismo que la comunidad genómica señala como prueba de una continuidad ancestral, quizás no sea la historia de mujeres que eligieron quedarse. Quizás sea la historia de mujeres que no pudieron irse. Mujeres cuya movilidad estaba controlada por el mismo sistema patrilocal que las trasladó a Kowalewko en primer lugar. Una restricción reinterpretada como herencia. Esto no borra la continuidad, pero sí cambia nuestra perspectiva cuando la celebramos, y entonces los datos de estroncio revelan algo más. Si las mujeres preeslavas de Kowalewko procedían de comunidades periféricas bálticas, y los hombres eslavos que reemplazaron a sus padres venían del este, entonces los haplogrupos maternos que sobrevivieron en los polacos modernos no son puramente Wilbark. Podrían portar ascendencia báltica que precede por completo a la cultura Wilbark, y para saber si esto es cierto, hay que remontarse hasta el final, recorrer cada capa. El linaje báltico es más antiguo de lo que crees, pero antes de analizarlo en profundidad, permíteme presentarte la información completa. La arquitectura genómica completa de la ascendencia polaca moderna, explicada con la mayor claridad posible gracias a los avances científicos actuales. Esta es la respuesta que estabas esperando. La Polonia moderna se construyó sobre 3 capas genómicas, y la tercera es la que importa, y es la que no aparece en ningún libro de texto. Planta baja. La señal más antigua en territorio polaco proviene de cazadores-recolectores occidentales y primeros agricultores europeos, personas que habitaron Europa Central hace entre 9.000 y 4.000 años. El doctor Wolfgang Hack, del Instituto Max Planck en Alemania, ha dedicado décadas a cartografiar esta capa en todo el continente. En los polacos actuales,
representa aproximadamente entre el 20 y el 30% de la ascendencia total. Estos fueron los supervivientes de la Edad de Hielo y los primeros agricultores, portadores de los linajes de ADN mitocondrial U5 que se observan en Kowalewko, cuyos alelos de ojos azules aún son visibles en los rostros polacos de hoy. Segundo piso. Alrededor del año 2800 a.C., los pueblos pastores de la estepa póntico-caspia, los Yamnaya, se expandieron hacia el oeste, adentrándose en Europa Central y dando origen a lo que los arqueólogos denominan la cultura de la cerámica cordada. El equipo de Stolarek, en Polonia, confirmó lo que el trabajo previo de Haak había establecido. La expansión de los Yamnaya reemplazó casi por completo los cromosomas y de la población agrícola polaca anterior. La ascendencia de la estepa representa ahora entre el 40 y el 50% de los genomas polacos modernos. Los haplogrupos R1A y R1B llegaron con esta oleada. Este fue el primer evento de reemplazo, miles de años antes de que cualquier eslavo, godo o romano hubiera oído hablar del vístula. Tercer piso, la capa superficial, la que se siente más polaca porque es la más reciente. Milewski y Dawidziuk, del Instituto de la Madre y el Niño en Polonia, analizaron 598 genomas masculinos polacos no emparentados en 2025. Descubrieron que casi el 97% de todas las muestras R1A en la Polonia moderna pertenecen a solo dos subhaplogrupos, R-Z280 y R-M458. Ambos confirmados como el linaje migratorio eslavo central, originario del corredor de Dniester-Don, en lo que hoy es el sur de Bielorrusia y el centro de Ucrania. La superficie eslava es, en la línea masculina, casi total. 3 pisos, base de cazadores-recolectores. Segunda capa de la estepa de Yamnaya. Superficie oriental eslava. Limpio, resuelto. Ya puedes dejar de preguntarte. Excepto, el estudio de Milewski y Dawidziuk de 2025 contiene un hallazgo que prácticamente no ha recibido atención de la prensa popular. Entre los 23 subclados del cromosoma y específicos de Polonia que identificaron, 2 I-6-343 y R-Z-17913 no encajan claramente en ninguna de esas 3 capas. El propio artículo los describe, y aquí parafraseo directamente, como vestigios de la población local de la Edad del Hierro que sobrevivió a las grandes migraciones y luego se expandió moderadamente dentro de la comunidad eslava medieval. Lo que descubrieron en esos 2 subclados cambió por completo la visión que la generación anterior de investigadores tenía sobre la supervivencia preeslava, un subclado superviviente de la Edad de Hierro preeslava que se expande silenciosamente dentro de la comunidad eslava medieval. No es una simple coincidencia, es una historia. Un pequeño grupo de hombres que sobrevivieron a la partida de los góticos, sobrevivieron a la llegada de los eslavos, y cuyos hijos se casaron con mujeres del Nuevo Mundo y siguieron adelante. No desaparecieron, se camuflaron, y sus descendientes andan por Polonia ahora mismo, la mayoría sin tener ni idea de lo que registra su cromosoma Y. Pero la cantidad de casos, y si representan una supervivencia real de la población o un artefacto estadístico, es donde la ciencia se desmorona por completo. Porque este artículo se publicó en octubre de 2025. Hasta la fecha, ha sido citado menos de 15 veces. El hallazgo más significativo sobre la singularidad genética polaca en una década se encuentra en una revista que casi nadie ha leído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la historia que cuentan esos subclados supervivientes no es cómoda. Los haplogrupos I-6343 y R-Z-17913 no son simplemente haplogrupos raros que permanecen ocultos en los datos. El artículo de Milewski y Dawidziuk de 2025 sitúa a su ancestro común más reciente, mediante cálculos de tasa de mutación, en un evento fundacional que coincide con el periodo comprendido entre los siglos V y VI después de Cristo, justo en medio del periodo de las migraciones. Justo en el momento exacto en que el acervo genético masculino del corredor polaco del Vístula se redujo prácticamente a 0. Este descubrimiento se publicó en octubre de 2025. Nadie escribió el titular. Esto significa que I-6-34
3 no desciende de una gran población superviviente de Wilbark, sino de un número muy reducido de hombres que sobrevivieron a una situación extrema. Ya que la genética de poblaciones tiene un término específico para esto: efecto fundador tras una casi extinción. Se trata de la compresión genómica que se observa cuando una población atraviesa una crisis tan extrema que solo una fracción de los hombres sobrevive para tener descendencia. La señal genética se contrae, creando un cuello de botella, y al otro lado de este cuello de botella solo quedan unos pocos linajes. Ningún monumento conmemora este suceso. Ningún yacimiento arqueológico ha confirmado la existencia de violencia sistemática a gran escala en los lugares donde desaparece el linaje masculino. Lo que revelan los registros es más silencioso y, a su manera, más inquietante. Asentamientos ocupados de forma continua durante 400 años simplemente quedan en silencio. Los cementerios dejan de recibir nuevos entierros. Y todo el entramado de granjas y organización comunitaria a lo largo del corredor del Vístula simplemente se detiene, en aproximadamente 100 años, y la causa no está confirmada. Hambruna, enfermedad, guerra, hombres que siguieron voluntariamente la ruta gótica hacia el sur. Los datos registran la compresión, no registran la causa. No existe un nombre consensuado para lo que ocurrió en ese siglo en la literatura científica. Los hombres que portan el haplogrupo P-Porcy- y 6343 hoy en Polonia son descendientes biológicos, de 40 generaciones atrás, del puñado de varones de la Edad de Hierro que sobrevivieron a aquello. No representan la cultura Wilbark en su conjunto. No constituyen una etnia con nombre. Son los herederos biológicos de una catástrofe sin monumento, sin fecha confirmada y sin nombre. No se trata de una designación de haplogrupo. Es una cicatriz dentro de otra cicatriz. Y si eres un hombre polaco que se ha hecho una prueba del cromosoma y has encontrado los alelos I- y 6343 o R-Z17913 en tus resultados, no desciendes de los inmigrantes eslavos que construyeron la Polonia medieval. Desciendes de quienes se quedaron, de quienes sobrevivieron, sin importar lo que eso les exigiera. Aquí es donde la situación cambia radicalmente. El estudio de Stolarek de 2023 reveló que la señal genética de Wilbark era indispensable para modelar matemáticamente la población eslava medieval. Los supervivientes no solo persistieron, sino que contribuyeron, fueron absorbidos. Esto significa que el acervo genético eslavo que dio origen a la Polonia moderna ya contenía una capa preeslava cuando llegó. El reemplazo nunca fue del 100%. Y ese pequeño porcentaje cambia por completo la historia de la singularidad genética polaca. Pero aquí radica el problema. 2 de los estudios más autorizados sobre este tema, publicados el mismo año por diferentes equipos de investigación, se contradicen directamente precisamente en este punto. Y solo se cita uno de ellos. La falta de citas no es casualidad. 2 estudios revisados por pares. Ambos, publicados en 2025. Ambos utilizando datos genómicos polacos antiguos y modernos. Ambos llegando a conclusiones sobre la supervivencia preeslava en Polonia. Y no coinciden. Sin embargo, los datos del estudio menos citado dicen exactamente lo contrario de lo que la narrativa dominante ha estado repitiendo. Aquí está el primer estudio, Gretzinger y Krauss, en el Instituto Max Planck en Alemania. Publicado en Naturaleza, la revista científica de mayor prestigio del planeta. 555 genomas antiguos, más del 80% de reemplazo poblacional en Polonia durante el periodo de migración eslava. Contribución del cromosoma y preeslavo a los polacos modernos, mínima. Prácticamente insignificante a nivel poblacional. Al momento de esta grabación, ese artículo tiene más de 180 citas. Es el estudio al que todos hacen referencia cuando hablan de ascendencia polaca. Aquí está el segundo estudio. Milewski y Dawidsiuk, en el Instituto de la Madre y el Niño en Polonia, publicado en Genética Humana, una prestigiosa revista de Springer Nature. Análisis profundo de subclados de 598 genomas masculinos polacos modernos. Desidentificación de esposas Y, 6343 y R-Z17913 como subclados supervivientes específicos de Polonia con fundadores de la Edad de Hierro preeslava. La contribución masculina preeslava es pequeña, pero es real.
Es específica. Tiene nombres. Al momento de esta grabación, ese artículo tiene menos de 15 citas, 180 contra 15. Y la ascendencia nacional polaca está en juego en esa diferencia. Los dos hallazgos no son fáciles de conciliar. O bien la contribución preeslava es insignificante a nivel poblacional, naturaleza. La postura de Milewski es real, específica y rastreable, hasta supervivientes identificados. El conflicto no se centra únicamente en la metodología, sino en algo más sutil, que se utiliza como panel de referencia preeslavo. Y en genómica antigua, esa elección nunca es del todo neutral. Al definir qué se considera preeslavo, ya se está tomando una decisión sobre la identidad polaca. El panel de referencia es político, no porque alguien lo pretenda, sino porque la historia siempre lo es. Y hay algo más en el artículo de Milewski y Dawidczuk que nadie en el periodismo científico en inglés ha mencionado todavía. Su análisis identifica subclados asociados al Báltico, N1-Z, 16975 y N1-Z, 16980, presentes en la Polonia moderna y que probablemente representan una contribución de poblaciones de la periferia báltica que precede por completo a la migración eslava. El rastro báltico en el ADN materno polaco que el estudio de Wrobel de 2014 insinuaba, aparece también en los datos paternos, una capa báltica separada, sin nombre en ninguna explicación popular, presente, real. El consenso científico es fundamental. Y la infraestructura puede construirse sobre bases parciales. La base parcial que se está construyendo actualmente en torno a la ascendencia polaca excluye a los supervivientes preeslavos, la capa báltica y a las mujeres de Kovalevko, todo ello en un mismo análisis editorial. No porque falten datos, sino porque no se citan. Esta historia demográfica de 4000 años, Yamnaya sobre los agricultores, los godos sobre las comunidades de la Edad del Hierro, los eslavos sobre los restos de Wilbark, no es historia antigua que se resuelve silenciosamente en revistas académicas. Está ocurriendo ahora mismo en el recuento de citas, en la selección de referencias y en qué hallazgos se publican en comunicados de prensa y cuáles se incluyen en tablas complementarias. Y hay un último hallazgo, oculto en el análisis de haplotipos maternos compartidos de 2014, que vincula a la Polonia moderna con una población viva que no tiene nada que ver con la ascendencia eslava. Nadie ha hecho pública esta conexión. Nadie. Porque la conexión apunta a un lugar inesperado. Cuando los genetistas de poblaciones ubican a los individuos polacos modernos en un mapa genético de Europa, ocurre algo particular. El grupo polaco es inusualmente compacto, más coherente internamente que los alemanes, más homogéneo que los checos, más concentrado que casi cualquier otra población de Europa Central, situada en una importante encrucijada migratoria. Este nivel de concentración no es normal para un grupo ubicado en la intersección de tantos movimientos históricos. Indica una población fundadora común reciente, un grupo que llegó junto, permaneció junto y no se mezcló con otras poblaciones el tiempo suficiente como para comprimirse. Esa compresión genética proviene de dos eventos superpuestos. El primero fue la migración eslava, una población fundadora relativamente homogénea que llegó del este y formó la base genética de la Polonia medieval. El segundo fue el siglo XX. Los reasentamientos forzosos, las deportaciones y los asesinatos de 1939 a 1945 aniquilaron o expulsaron a una gran parte de la diversidad genética interna de Polonia. Comunidades judías, poblaciones de habla alemana y minorías regionales. La Polonia que surgió de la Segunda Guerra Mundial se formó étnicamente de una manera que ningún proceso histórico natural produce. El compacto grupo genético polaco moderno es, en parte, una consecuencia directa del Holocausto. Esto no es una mera retórica. Es lo que registran los datos genómicos. Ahora bien, aquí está el paralelismo del que nadie habla. Al otro lado del planeta, el archipiélago japonés alberga una historia que refleja la polaca con una precisión casi inquietante. El pueblo Yayoi llegó del continente asiático hace aproximadamente 2000 años y reemplazó entre el 75 y el 90% de la población Jomon original en pocos siglos. La velocidad y la magnitud son prácticamente idénticas a las del reemplazo eslavo en Polonia. Al igual que los vestigios de Wilbark en Polonia,
Los Jomon dejaron rastros genómicos detectables en un pequeño porcentaje de los japoneses modernos. Al igual que la identidad polaca, la identidad nacional japonesa se construye en torno a la historia de los recién llegados, no a la de los que estaban allí antes. En ambos casos, la mitología fundacional pertenece a los migrantes. En ambos casos, los habitantes más antiguos de la Tierra son genómicamente casi invisibles. El patrón no es polaco. El patrón es humano. Y aquí está lo que los resultados de las pruebas de ADN de los polacos modernos siguen revelando y que los sigue sorprendiendo. En comparaciones genómicas, los polacos modernos se agrupan más estrechamente con ucranianos, bielorrusos y poblaciones bálticas. No con los centroeuropeos en el sentido convencional, ni con alemanes, checos o austriacos. Las personas con las que se sienten más conectados genéticamente están al este y noreste, porque de allí procedían los fundadores eslavos. Los polacos modernos no son los herederos genéticos de la antigua civilización centroeuropea que construyó Kovalevko. Son descendientes de personas del este que llegaron, se quedaron, sobrevivieron y se convirtieron en algo nuevo. Son la antigua diáspora de otros. Llegaron, echaron raíces y poco a poco se convencieron de que siempre habían estado allí. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta que ha estado presente a lo largo de todo este video. Si la identidad polaca es genéticamente reciente, si la población preeslava está prácticamente extinta genómicamente, si la capa báltica es real pero no tiene nombre, si los subclados supervivientes están presentes pero poco citados, entonces, ¿qué heredan exactamente los polacos cuando invocan su antiguo linaje? La respuesta no es la que se dio en el aula de Varsovia, pero hay un hallazgo más, publicado discretamente, en los datos complementarios, en el artículo que nadie citó, y cambia por completo el panorama. El río Vístula tiene 1047 kilómetros de longitud. Ha estado fluyendo a través de lo que hoy es Polonia, desde antes de que existiera la palabra Polonia. Todas las poblaciones de este video han vivido en sus orillas, lo han cruzado, han enterrado a sus muertos cerca de él o han sido reemplazadas por alguien que lo hizo. No recuerdan nada de esto, pero en el estudio de 2014, oculto en una tabla complementaria de compartición de haplotipos, que casi nadie ha comentado públicamente, hay un número. Si te encuentras con estas preguntas, las que subyacen a la versión oficial, las que surgen de los datos y para las que no existen respuestas convencionales, suscríbete. El próximo video profundiza en este tema de una manera que hará que la historia polaca parezca sencilla en comparación. El estudio de Wrobel de 2014 analizó las probabilidades de compartir haplotipos entre muestras polacas de la Edad de Hierro romana y todas las poblaciones europeas modernas de su panel de referencia. Las muestras de Wilbark de la época romana, específicamente las mujeres, compartían haplotipos mitocondriales, poco comunes no solo con los polacos modernos, sino también, en proporciones estadísticamente comparables, con lituanos y letones modernos. La conexión báltica que se observó en los datos de estroncio de Kovalevko, la misma que se evidenció en el análisis del subclado paterno de Milewski y Dawidczuk, reaparece aquí, en el registro materno, apuntando hacia el noreste. Las mujeres que vivieron a orillas del Vístula, tras la partida de los godos y la llegada de los eslavos, no eran simplemente protopolacas. En su constitución genética era cercana a la báltica, más, en ciertos aspectos, a la población de la actual Lituania que a los inmigrantes eslavos que se convertirían en los padres de la Polonia moderna. Esto significa que el linaje genético más antiguo de la ascendencia polaca no es eslavo, sino báltico. Las fundadoras de Polonia no eran polacas. Nunca se les preguntó. Existe un haplotipo mitocondrial específico, catalogado en el estudio de 2014, secuenciado a partir de una mujer de la época romana hallada en el yacimiento cultural de Przeworsk, cerca de Cracovia, que coincide con un haplotipo encontrado en una mujer viva de Riga, Letonia, identificada en un estudio poblacional de 2009. Ambas mujeres comparten un ancestro materno. La conexión se remonta a 1800 años. 2 identidades nacionales, 2 idiomas. Y 2 historias completamente separadas que no guardan relación alguna en las aulas de ninguno de los 2 países. A los datos no les importa eso. El río fluye hacia el norte. Siempre ha fluido hacia el norte. En algún lugar del sedimento entre las tumbas de Wilbark, los asentamientos eslavos, el eco de la estepa de Yamnaya, las mujeres bálticas sin nombre,
y los subclados supervivientes que un artículo con 15 citas intenta describir, en algún lugar de todo eso, se encuentra la verdadera respuesta a quiénes son los polacos. No lo que dice la pizarra, no lo que indica el número de citas, lo que dicen los huesos, y los huesos siguen hablando.